Un proyecto científico cumple su primera etapa en la República Oriental del Uruguay, un país de tradición agrícola, cuya superficie equivale a la mitad del territorio de Alemania y cuya población no supera en número la de Berlín. En los últimos 15 años, la región ha sufrido una transformación dramática debido a la veloz proliferación de los monocultivos de soja, pino y eucalipto. Acompañamos a un grupo de científicos de la Universidad Técnica de Berlín. Por primera vez, un proyecto científico independiente investiga las repercusiones del cambio de uso de suelo en Sudamérica. Los datos recopilados permitirán a futuro aportar conclusiones científicas sobre el efecto ecológico de los monocultivos. Esta es una de las 30 estaciones de medición repartidas por todo Uruguay. Cada una de estas parcelas consta de 3 a 5 superficies de análisis. Desde 2014, la ecóloga Ina Soimel dirige el proyecto Rural Futures. No solo el aspecto logístico es todo un desafío. En Berlín nos cuenta cómo empezó todo. Yo ya había viajado a Sudamérica y de un viaje a otro notaba cómo el paisaje cambiaba. Si el año pasado habían ovejas, vacas o caballos pastando, o a lo mejor algún gaucho por ahí, de pronto aparecieron plantaciones de eucalipto y monocultivos de soja que se extendían por varios kilómetros. El paisaje se transformó y ya ni siquiera sabías dónde estabas parado. Entendí desde la ciencia que esto era lo que quería investigar. Desarrollé un concepto, gané un concurso público y pude convencer al Ministerio Alemán de Ciencia y Educación de destinar una buena cantidad de dinero para un proyecto ecológico, para estudiar las repercusiones del uso de suelo en Uruguay. El proyecto tiene 3 objetivos centrales. Los científicos quieren saber cómo influye en la biodiversidad y en los sistemas ecológicos locales el cambio de uso de suelo. Es decir, el cambio de la pradera al bosque de eucalipto o al cultivo de soja. Ellos quieren entender los procesos y mecanismos del ecosistema. En segundo lugar, los científicos emplean un nuevo método para que la investigación ecológica se extienda en el tiempo. Los parámetros ecológicos serán medidos a futuro por escuelas rurales y por los habitantes de cada zona. La idea es lograr convertir el trabajo científico en un trabajo de la sociedad. En tercer lugar, el conocimiento obtenido no debe limitarse al mundo académico. Junto a los actores locales se desarrollarán estrategias para un uso de suelo multifuncional, sustentable y que a la vez preserve la biodiversidad. Nuestras estaciones son elegidas al azar, pero de manera representativa. Además, deben cumplir ciertos criterios. Un criterio es que las parcelas deben encontrarse en lugares donde coexisten los distintos usos de suelo. Por ejemplo, un bosque nativo cerca de una plantación, más allá un monocultivo de soja. Otro criterio importante en la selección de las estaciones es que debe haber una escuela rural, a la cual se pueda llegar a pie. Primero marcamos en el mapa o por GPS dónde podrían estar los terrenos. Luego hicimos 2 viajes largos a Uruguay y fuimos a visitar los sitios. Hablamos con los propietarios y con los posibles colaboradores en terreno y al final evaluamos dónde van a estar definitivamente las estaciones de medición. Un desafío logístico. Tuvimos que llevar desde Alemania un equipamiento bastante complejo y luego internarlo a Uruguay, incluyendo un jeep y una casa rodante, porque en los terrenos no hay nada, no hay hoteles, no hay nada. Lo único que le queda a uno como científico es acampar o dormir en la casa rodante para trabajar en terreno. Una vez conversando con alguien del sector forestal, después de mostrarme un lugar idílico como este, me decía, ¿qué le vamos a hacer? Esto es como el retrete de la casa.
Lo tuvimos que comprar. Pero aquí no podemos plantar eucaliptos ni hacer nada productivo. Y yo le dije, este no es tu retrete, este es el balcón de tu casa. Antes de llegar a cada sitio, lo que hacemos es revisar las cartas o imágenes satelitales, fotografía aérea, de lo que dispongamos de cada predio y evaluamos dónde van a estar instaladas las parcelas. En cada estación se llevan a cabo diversas mediciones. Registro de flora y fauna, medición de parámetros de suelo, clima y agua. Pero, ¿cómo son los experimentos en la práctica? Aquí nos encontramos en un bosque de eucalipto. Tanto en el bosque de eucalipto como en el bosque nativo, medimos cada árbol dentro de las superficies que hemos establecido. Con el ángulo determinamos la altura de cada árbol. El registro de flora y fauna se hace siguiendo un sistema determinado. Eso es lo que están haciendo ahora los científicos en terreno. Ellos identifican cada planta y las que no pueden identificar las preparan para el herbario. Esas plantas las mandamos a Montevideo, donde los especialistas se encargan de identificarlas. Lo que hacemos aquí es tomar muestras de las semillas de los árboles. Cuando llueve, todo esto queda cubierto por el agua. Los bosques cercanos a los ríos tienen muchas especies que se reproducen por la dispersión de las semillas a través del agua. Lo que hacemos es observar qué tan lejos se desplazan las semillas y si acaso lograron germinar. Esta información es para un ecólogo muy importante, porque así se puede determinar hasta qué punto logran las plantas superar la fragmentación del paisaje. Hace calor y hay mucha humedad, pero el trabajo me encanta. Aprendo mucho. El ambiente es bueno y avanzamos bastante. Hay una organización clara y estructurada. Este hoyo que acabamos de cavar lo usamos para el banco de semillas. A la vez usamos este hoyo para instalar una trampa que captura los artrópodos del suelo. Aquí se puede ver bien. Este es un frasco de vidrio con tapa de rosca. En el frasco quedan atrapados los artrópodos. Hoy en día en la ecología se suelen usar cámaras trampa que graban secuencias cortas. Estas cámaras están programadas para activarse cuando algo se mueve y se usan sobre todo en los lugares donde suelen caminar animales, donde se encuentran huellas. Hemos detectado mamíferos que no están registrados para esta zona. Y dentro de la legislación de muchos países, registrar animales que además están en peligro de extinción también son un fundamento para la conservación de los bosques. Estas son las trampas que instalamos para atrapar insectos y polinizadores. Aquí fijamos un transecto desde la pradera hasta el interior de este bosque nativo, que es un bosque de galería. Estas trampas para cazar polinizadores imitan el color de las flores. Vamos a ver qué encontramos. Por ejemplo, en la trampa amarilla vemos un díptero y aquí hay algo pequeño que vamos a determinar con el microscopio. Ahora estamos en la pradera. Aquí termina el bosque galería y si nos fijamos en estas trampas, podemos ver que están bastante pobladas. Aquí hay incluso una mariposa y una avispa. Los polinizadores son muy importantes para la producción agrícola y muy sensibles a los monocultivos. Søren Mie investiga el impacto que tienen los cambios de uso de suelo en los insectos polinizadores. Quiero saber por qué las abejas y los insectos vuelan a esta planta. Quiero saber si solo les atrae el color o, por ejemplo, el aroma.
Voy a cubrir la flor de esta planta con una bolsa plástica. Es una bolsa de olor neutral. Dentro de la bolsa voy a dejar pequeños tubos de silicona que preparé yo mismo. Ahora voy a echar estos 5 tubitos de silicona que van a absorber el aroma de la planta. En las próximas 2 horas, los filtros van a absorber las sustancias aromáticas de la planta. Wird jetzt die Pflanze ihre Duftstoffe abgeben und die Filter werden die dann aufnehmen. Estamos muy contentos de haber encontrado colaboradores en terreno. Con ellos analizamos nuestros datos al más alto nivel científico. Discutimos tanto nuestras propuestas como las suyas. Este diálogo científico se da tanto con el sector privado, con las empresas agrícolas, por ejemplo, como también con el sector público, por ejemplo, con el Museo de Historia Natural. El proyecto de Rural Future es para nosotros no solo novedoso, sino que muy interesante porque estamos generando información de diversidad vegetal en 19 puntos y localidades de todos los departamentos del país. La determinación taxonómica es una dinámica que requiere su tiempo. La botánica no es una cuestión de darle prisa, necesita un tiempo. Pero al mismo tiempo es muy interesante el ver cómo van entrando estas nueva información, nuevas plantas de los 19 departamentos en distintas localidades en diferentes estaciones del año. Un ejemplo claro es una pequeña plantita que tenemos aquí del grupo de las labiadas, de las lamiáceas, y que probablemente sea un nuevo registro para el Uruguay. Entonces, esto no lo sabíamos cuando salimos al campo a colectar. Colectamos y cumplimos nuestra metodología. Y aquí en Gabinete es donde saltan esta pequeñita caja de Pandora, donde saltan lo beneficioso del trabajo, ¿no? Lo que a uno verdaderamente lo colma de ganas de seguir adelante, de investigar. El museo tiene 4 ejes temáticos en los cuales basa su accionar, que son diversidad biológica, recursos naturales, cambio climático y desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay un vínculo natural entre las temáticas que trabaja el proyecto Rural Futures y mis áreas de trabajo, que son mamíferos y aves, básicamente. Aquí estamos en la colección de aves del museo, vamos a ver algunos ejemplares. Los cambios que se han dado en Uruguay, que se dan en el mundo entero y que se han dado en Uruguay en las últimas décadas, pueden ser analizados desde diversas variables, y las aves son un elemento muy interesante para analizar en este tipo de investigaciones porque son muy buenos bioindicadores. Tenemos un indicador fantástico que son las aves, no solamente por sus respuestas al cambio ambiental, sino por la relativa facilidad de su estudio. Nuestros encuentros con los actores locales han tenido una muy buena convocatoria. Han venido todos, los representantes de las forestales, los científicos, las organizaciones no gubernamentales, pero también la gente de los ministerios. Todos ellos dialogan y eso es un efecto importante que ha tenido nuestro proyecto. El proyecto Rural Futures, cuando se presenta en Uruguay, fue como una sorpresa científica, lo llamo yo, en el sentido de que hablar de ecología del paisaje en este país no es habitual, y vino temporalmente muy a punto, ya que hay toda una discusión de ordenamiento territorial, pero que entiendo hay ciertas bases de conocimiento técnico y científico que están por ahí faltando y que es bueno tenerla. Entonces veíamos en ese proyecto una oportunidad en varios aspectos. Uno, generar conocimiento científico para el ordenamiento territorial. Por otro lado, generar una discusión social sobre el tema y evaluar en todo eso su impacto económico. La Dirección Forestal tomó como prioritario la colaboración con dicho proyecto y me nombra a mí como coordinador institucional, no solo de la Dirección Forestal, sino del Ministerio de Ganadería,
principales funciones fue contactar al proyecto con los dueños de los bosques, ya que el territorio privado en el Uruguay hay que tener la anuencia para entrar a los bosques. Entonces nuestra función fue esa, conectar el proyecto con la propiedad de la tierra. Esta es la primera vez que se ejecutan monitoreos en el largo plazo en los sectores de bosques, plantados como naturales, y la interrelación, ¿verdad?, de los sectores agroforestales con el resto de las áreas naturales, como nuestra pradera. Y como le digo, al tener buenos datos científicos de monitoreo de terreno, te va a permitir tomar medidas correctivas cuando existan problemas desde el punto de vista que afecte la sustentabilidad productiva. Das Besondere dieses Projektes besteht eigentlich darin, dass Lo particular de este proyecto es que por primera vez se reúnen actores muy distintos. Este es un país pequeño. Uno tiende a pensar que los distintos actores buscan y cultivan el diálogo entre sí. Pero en el pasado ha prevalecido más bien un cierto silencio entre las empresas forestales, que por cierto son un factor importante de la economía, y parte de los científicos que ven al sector forestal con mucha desconfianza. Generar a partir de aquí una instancia de discusión es algo a lo que este proyecto puede aportar bastante. Dies auf eine neue Diskussionsebene zu heben, dazu glaube ich, kann dieses Projekt gut beitragen. La primera etapa del proyecto ha llegado a su fin. En un año ya se han establecido las estaciones. Los datos recopilados son parte de un amplio espectro de información de relevancia ecológica. En los próximos años el conocimiento será profundizado con los resultados de nuevos experimentos. Paso a paso se traspasará este conocimiento a las escuelas rurales y más tarde se elaborarán estrategias que permitirán optimizar el uso del suelo. Aún queda mucho por delante, pero ya es tiempo de hacer un primer balance. Acabamos de volver de Uruguay. Hemos concluido con éxito la primera etapa. Ahora volvemos con muchos datos. Vamos a publicar esos datos, vamos a publicar artículos científicos, vamos a asistir a conferencias y vamos a debatir con la comunidad científica. Hay que tener presente que las praderas sudamericanas son una de las reservas de tierra más importantes para asegurar la alimentación de la población mundial. Son temas que se hacen vigentes cuando vemos la crisis de refugiados que afronta Europa. Hay que entender que debemos solucionar los problemas del hambre y de la producción de alimentos, no solo para nosotros, sino también para todo el planeta. No podemos ocultarnos y no hacer nada.